armonía y el buen ambiente que hay aquí en las iglesias del este de Texas, a mí me ha sorprendido mucho y muy positivamente. Estoy bien agradecido al Señor porque me haya traído hasta acá. Yo soy originario de la isla de Cuba y allí fui pastor por 19 años y en el año 2012 mi familia y yo emigramos hacia los Estados Unidos. Estuve unos meses sin pastorear, ahí lavando trastes en restaurantes y cocinas y cosas así, hasta que el Señor nos permitió servir como asistentes de asimilación para la iglesia bautista de Rockwell en Texas, y un año después comencé a servir como el pastor del ministerio hispano de la iglesia bautista de Hillcrest en Cedar Hill, también en el área de Texas. Y bueno, en diciembre del año pasado me llamó el pastor Juan para pedirme que ocupara su lugar en la universidad, y yo le dije: hermano, mande mi resumen, de todas maneras no me van a aceptar. Y bueno, lo demás, hermanos, es historia. Aquí estoy, sirviendo al Señor como el director del área hispana de la Universidad Bautista de Luisiana. Me acompaña en esta tarde mi esposa. Le voy a pedir a Maya que se ponga de pie para que la salude. Tenemos ya, bueno, los mismos años que tengo en el ministerio, los tenemos de casados. Ella se aseguró que me dieran entrada en el seminario antes de decirme que sí. De nuestro matrimonio han nacido 3 hijos. La mayor se llama Cecia y ella es una enfermera misionera. Todos los veranos viaja a Guatemala y África para hacer misiones. En el medio tenemos a Gabriel, que está estudiando negocios y juega soccer para la Universidad de John Brown en Arkansas. Y la más pequeña es Susana, está estudiando en la Universidad Estatal de Arkansas, y ella también ha sentido el llamado de Dios a las misiones. Así que estamos muy agradecidos por la familia que el Señor nos ha permitido formar. Bueno, hermanos, yo sé y estoy muy consciente que alrededor de la Navidad hay mucha polémica. Yo soy de los que creo que la Navidad es una celebración cristiana. Y punto. Como dicen los norteamericanos, period. Es una celebración cristiana. Estamos conscientes que hay mucha polémica alrededor de la Navidad, y evidentemente Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pero esto no convierte a la Navidad en una fiesta pagana, porque nosotros no celebramos al Dios Sol, sino que recordamos el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Leamos en nuestras Biblias Lucas 2, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En estos versículos encontramos 4 consejos, 4 maneras, 4 pasos a través de los cuales nosotros podemos tener una Navidad significativa. En primer lugar, echa fuera tus temores. En segundo lugar, si quieres tener una Navidad significativa, predica a Jesucristo. En tercer lugar, recuerda que Jesucristo nos incluye a todos. Y por último, Jesucristo es nuestro Salvador y también nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el nacimiento de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Y ahora pedimos su plenitud, su llenura, y que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas y corazones y nos prepare para recibir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la polémica respecto a las fiestas
navideñas no gira alrededor de que si hubo una Navidad o no. La polémica y las discusiones se centran en la idea de que si debemos celebrar la Navidad del 25 de diciembre o no. No hay ninguna duda de que hubo una primera Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Y la utilizamos para hablar de ese día que había sido determinado en la eternidad por Dios, cuando el Señor, creador del cielo y de la tierra, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y nació de la Virgen María en la ciudad de Belén. La pregunta que incomoda a algunos es: ¿cuándo nació Jesús? Eso depende de cómo usted mire su ministerio. Hay un grupo de teólogos que piensa que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces esto ubica el nacimiento de Jesucristo aproximadamente entre los meses de octubre y noviembre. Hay otro grupo de teólogos que ubica el ministerio de Jesús en tan solo 3 años. Si el ministerio de Jesús solamente duró 3 años, entonces Jesucristo nació más o menos por la misma fecha en la que murió, en una Semana Santa, en la Pascua judía, y aproximadamente en el año 4 antes de Jesucristo. Quien creó el calendario que nosotros conocemos como calendario gregoriano, calendario occidental o calendario cristiano, fue un monje que se llamaba Dionisio. Por cierto, le llamaban Dionisio el Exiguo. Eso quiere decir Dionisio el Chaparrito. Parece que era muy bajito, que era quizás hasta enano. Dionisio se equivocó. Y después de mucho batallar, los historiadores, los científicos, etcétera, calculan que realmente la era cristiana comenzó en el 4 antes de Jesucristo. Así que estaríamos actualmente en el año 2027. Estaríamos un poquito más viejos de lo que estamos. Pero esa es la realidad en cuanto a la fecha. Otra polémica con respecto a la Navidad es el arbolito, el famoso arbolito de Navidad. No está en la Biblia el arbolito, ¿verdad? Pero no está en la Biblia, no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No le podemos adjudicar el árbol de Navidad a Tamuz, a una reina y no sé qué cuántas cosas. Eso no es históricamente comprobable. Cuando usted comienza a rastrear un poquito la historia, descubre que los arbolitos de Navidad se empezaron a utilizar más o menos por la época de la Reforma. Y los cristianos escogieron el abeto como árbol representativo del nacimiento de Cristo, porque las hojas del abeto siempre están verdes. Y eso recuerda la vitalidad que hay en el creyente cuando está unido a su Creador. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y continúa, y después dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso usamos el abeto como para representar el árbol de Navidad. Pero no está en la Biblia, no hay que pelear por eso. Usted no se convierte en un idólatra si pone un árbol de Navidad en su casa. No se preocupe. Y la otra polémica es Santa. Tampoco está Santa en la Biblia. Por ahí no aparece. No está ni en el Nuevo ni en el Antiguo. No podemos asumir que Santa es un demonio de los paganos. El
si cuando uno estudia un poquito la historia, aparentemente ya está casi comprobado que el origen de quien conocemos como Santa Claus comenzó con un hombre, un griego que se llamaba Nicolás. De ahí viene ese Santa Claus, de San Nicolás. Este hombre era muy rico y cuando se convirtió al cristianismo se dedicó a regalarle cosas a los pobres. Y con el tiempo se fue variando su nombre y se convirtió en lo que hoy conocemos como Santa Claus. Pero a medida que uno envejece, uno descubre que no es Santa Claus, no es Papá Noel. Papá el que nos trae los regalos, no él. No, ya eso uno lo sabe después que envejece. No es una cuestión de... No existe ningún personaje con esas características y no aparece en la Escritura. Pero usted no va a condenar a sus hijos ni le va a hacer puertas a los demonios si les hace creer que Santa Claus va a venir a traerle regalitos el 6 de diciembre. Y si no lo quiere hacer, pues está bien. Tampoco va a ser mejor cristiano ni más malo por eso. Mis amados hermanos, quería tratar un poquito estos temas polémicos porque a veces hay mucha confusión y uno oye a cierta gente que tú dices, wow, si están celebrando Navidad en mi iglesia, nos vamos al infierno empezando por el pastor. No es así. Yo he venido más que todo hoy a hablarles de Jesucristo para que podamos tener una Navidad significativa. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores, les dijeron, no tengan miedo, fue lo primero que les dijeron. ¿Quieres tener una Navidad significativa? Echa fuera el temor. Tenemos muchos miedos. Y hay algunos miedos que son incluso razonables. El miedo es ese estado de ánimo, ¿verdad? Que hace que uno huya o que trate de no mezclarse con aquello que pudiera hacernos daño o pudiera ser arriesgado o pudiera ser peligroso. El miedo nos hace temerle al futuro y las consecuencias del temor son terribles en la vida, hermanos. Miren, hay personas que debido al miedo han sufrido un colapso mental, emocional y se quedan paralizados. En uno de los viajes misioneros que dimos, mataron a una persona delante de nosotros. Y el hermano que vio cuando estaban matando a esta persona, se había agarrado de un tubo que había así en la pared, una pequeña tubería. Y tuvimos que llamarlo varias veces porque no reaccionaba del temor y del impacto que le causó ver que mataran a otro ser humano enfrente de él. A veces produce eso, pero también produce algunas reacciones físicas peligrosas. Por ejemplo, las personas muy temerosas tienden a padecer de alta presión. Y los que comen mucha tortilla y carne de puerco también, ¿no? Pero los miedos, no sé qué le echen la culpa de la alta presión al miedo nada más y venga tortilla, no, hay que darle suave. Produce enfermedades del corazón, produce mal funcionamiento de los riñones, artritis, dolores de cabeza. Por eso en la Biblia el mandamiento de no temer aparece 365 veces. Así que si quieres tener una Navidad significativa, echa fuera el temor. Y voy a tomar la promesa que el Señor le dio al pastor a Héctor para que echara fuera el temor de su vida. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En segundo lugar, si quieres tener una Navidad significativa, predica a Jesucristo.
El nacimiento de Jesucristo fue una buena noticia. Los ángeles le dijeron a los pastores: les tengo nuevas de gran gozo, buenas noticias de mucha alegría. Cuando usted lee en el Evangelio de Marcos, vamos un momentito ahí a dar un saltito desde Lucas hasta Marcos, en el capítulo 1. Vean lo que dice para comenzar el evangelista Marcos cuando va a dar inicio a su evangelio. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio significa buena noticia. Marcos le escribió a los romanos cuando un emperador romano, cuando un general romano conquistaba una ciudad. Los romanos consideraban que esa ciudad pasaba de ser una ciudad bárbara a una ciudad civilizada, porque Roma iba a gobernarlos y les iba a imponer su lenguaje, su cultura, sus leyes. Y cuando se anunciaba que el emperador romano llegaba a la ciudad para tomarla, se le decía a los ciudadanos que este era el principio del evangelio, el principio de la buena noticia para aquella ciudad. Por eso Marcos llama, cuando comienza su evangelio, le dice a los romanos: el verdadero principio del evangelio, la verdadera buena noticia, es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los ángeles le dijeron a los pastores: les tengo una buena noticia. Hermanos, las buenas noticias son para divulgarlas verbalmente, para pronunciarlas audiblemente. Usted no puede pretender que la gente que vive a su alrededor se va a convertir en cristiano por su buen testimonio. No, hermanos, el buen testimonio es muy necesario. Como creyente usted tiene que dar un buen testimonio a su comunidad, pero para que la gente se salve, usted tiene que predicar verbalmente el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. La gran comisión nos dice: vayan por todo el mundo portándose bien. Dice: id por todo el mundo y predicar, anunciar el evangelio a toda criatura. ¿Recuerdan las palabras de Romanos 10:17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 1:21 el apóstol Pablo dijo que le plugo a Dios. Dios quiso en su voluntad salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Predica a Jesucristo. No te contentes con ser un buen ciudadano. No te contentes con ser un buen esposo. No te contentes solamente con ser un buen miembro de tu iglesia. Tienes que ser un proclamador de la buena noticia, del mensaje de salvación de Jesucristo. La Navidad, el nacimiento de Jesucristo, es una buena noticia que debe ser proclamada. En tercer lugar, si tú quieres tener una Navidad significativa, recuerda que Jesucristo nos incluye a todos. Jesucristo no murió única y exclusivamente por el club de los escogidos. No. Murió por toda la humanidad. Y toda la humanidad necesita recibir el mensaje de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, su posterior muerte y resurrección no están limitadas a un selecto grupo de personas. Tiene carácter universal. Un teólogo de origen asiático que se radicó en California llamaba a Jesucristo
el todo inclusivo Jesús. Y así me gusta llamarle. Jesús nos incluye a todos, nos incluye a ti y a mí. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice, y Él, es decir, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo nos incluye a todos y por eso nos incluye a ti y a mí. Y finalmente, si quieres tener una Navidad significativa, recuerda que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Los ángeles le dijeron a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y la gente se pregunta, ¿salvarnos de qué? En Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel le estaba diciendo a José que se casara con la Virgen María, le dijo que el niño que iba a nacer iba a salvar a su pueblo de sus pecados. De eso es de lo que nos salva Jesús. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Navidad nos nació un Salvador, pero también nos nació el Señor. Y no podemos separar esos dos oficios de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que mantenerse juntos para todo creyente. Es el Salvador, pero también es el Señor. La palabra griega de la que viene nuestra palabra Señor es la palabra Kyrios o Kurios, como prefieran decirle. Y esto significa suprema autoridad. Aquel que está en la posición más alta y a quien debemos obedecer. No podemos llamarle Señor y desobedecerle, porque hay una incongruencia en lo que nosotros estamos diciendo y en lo que nosotros estamos viviendo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, se deja completamente esclarecido que Jesucristo es la máxima autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice la Biblia a partir del versículo 9 que Dios le dio a Jesucristo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Esos son los redimidos y los ángeles. Y de los que están en la tierra, nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor. ¿Y con qué gozo voy a doblar mis rodillas? Y debajo de la tierra, aquellos que decidieron no creerle, que no decidieron honrarle y están eternamente condenados a los infiernos, tendrán que doblar sus rodillas. Aunque, por cierto, hay algunas cosas que no hay en el infierno. No las vamos a encontrar en el infierno. Nunca nos vamos a encontrar en el infierno un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero usted sabe tampoco qué cosas hay en el infierno. En el infierno no hay ateos. Todos los que están en el infierno son creyentes. Fueron ateos hasta el día en que murieron y se encontraron con Dios. Porque está establecido para todos los hombres
que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ese día, todos sus argumentos cayeron y se convirtieron en creyentes. Un poco tarde, y un día tendrán que doblar sus rodillas ante aquel que despreciaron mientras estuvieron aquí en la tierra. Hermanos, no se dejen confundir. La Navidad no es una celebración pagana. Nosotros celebramos al Cristo que nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos y muy pronto volverá. La Navidad es la respuesta del amor de Dios al pecado humano. Y por eso la Navidad está relacionada con nuestro pecado y con nuestro Salvador. Mis amados hermanos, la Navidad es nada más y nada menos que la manifestación práctica y visible del amor de Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel se le apareció a José, porque estaba pensando en abandonar a María, le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, en este pasaje que hemos estado analizando en esta tarde, les dijo: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen María, pero se hizo responsable de nuestros pecados y debido a ello murió en una cruz y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Se levantó de entre los muertos para derrotar al diablo y a la muerte por toda la eternidad, para traernos salvación. Una salvación que nosotros no podemos conseguir por nuestras propias fuerzas. ¿No les parece que esta es una buena razón para celebrar una Navidad significativa? Echando fuera el temor de nuestras vidas, predicando a Jesucristo, recordando al todo inclusivo Jesús y finalmente anunciándole a todos que en Jesús hay salvación. Quiero preguntarte a ti que has venido en esta tarde a visitarnos: ¿ya Jesucristo nació en tu corazón? ¿O esta Navidad es simplemente una fiesta más? No importa si vienes a la iglesia, si cantas en el coro, no importa cuántas ofrendas des, no importa si todos en tu familia son cristianos, si Jesucristo no ha nacido en tu corazón como Salvador y Señor, aún tú no has celebrado la primera Navidad. Jesús tiene que nacer en tu corazón. Tú necesitas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Jesucristo dijo: el que en mí cree tiene vida eterna. ¿Cómo puedes tener la vida eterna? Creyendo en Jesús y arrepintiéndote de tus pecados. Yo no sé en qué condición tú llegaste esta tarde aquí, pero yo tengo esta buena noticia para ti. Si aún tú no eres salvo, si aún tus pecados no han sido perdonados, si tú no estás seguro de que si murieras hoy vas a ir al cielo, hoy tú puedes obtener esa bendita seguridad. Hoy tú puedes obtener el perdón de tus pecados. Ese pecado tan terrible que tú no quieres que nadie sepa, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede limpiar de ese pecado.
si tan solo crees en Él. Si ese es el deseo de tu corazón, si tú quieres en este momento que Dios perdone tus pecados, si tú quieres en este momento tener la seguridad de la vida eterna, si tú quieres celebrar hoy la primera Navidad en tu vida, yo quiero que tú digas conmigo una oración de fe. Voy a pedirle a todos que tengan la bondad de cerrar sus ojos e inclinar sus cabezas para orar. Y si tú así lo estás deseando, en el silencio de tu asiento, mentalmente, repite esta oración conmigo. Pero antes quiero hacer una aclaración. La oración no salva a nadie. La Biblia no dice, el que ore será salvo. La Biblia dice, el que cree en Jesucristo será salvo. La oración es nuestra manera de decirle a Jesús, creo en ti, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Si tú lo deseas, repite conmigo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Te recibo como mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Dame el precioso regalo de la vida eterna. Amén. Sigan orando, por favor. Sigan con sus ojos cerrados. Mantengan sus cabezas inclinadas. Si alguna persona de las que están aquí presentes ha hecho esta oración de fe por primera vez en su vida, voy a pedirle que ahí donde está, así con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, levante su mano que quiero orar por usted. ¿Alguna persona en esta tarde hizo esta oración de fe por primera vez y quiere levantar su mano? Yo voy a orar por usted. Todos estamos orando, el Espíritu de Dios está trabajando. Y si Dios te está llamando, te invito a que levantes tu mano. Quiero orar por ti. ¿Alguna persona en esta tarde? Vamos a continuar en ese mismo espíritu. Pueden abrir sus ojos, pueden levantar sus cabezas. Y quiero lanzar un reto a la Asociación Bautista Hispana del Este de Texas. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8, que los apóstoles estaban interesados en saber cuándo Jesucristo restauraría el reino de Dios. Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 40 días después, 120 personas reunidos en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo, y la historia de la humanidad nunca ha sido la misma. Quiero invitar a la Asociación Bautista Hispana del Este de Texas a unirnos en 40 días de oración por el este de Texas. Desde el día de resurrección hasta el día de Pentecostés. Necesitamos clamar, hermanos, no para que el Espíritu Santo sea derramado, porque ya eso sucedió. Necesitamos clamar para que el Espíritu de Dios nos llene, nos inunde, nos fortalezca y podamos ver iglesias crecientes y pujantes en el este de Texas. La Biblia dice que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo puedo ver que la Asociación Bautista Hispana del Este de Texas tiene la primera parte del Salmo 133. Los pastores, las congregaciones, convivimos juntos y en armonía. Y esto es bueno y es agradable.
Pero ha llegado el tiempo, mis hermanos, en que comencemos a clamar para que el Señor envíe bendición y vida eterna, para que nuestros templos se llenen, para que los perdidos de entre el pueblo hispano en el este de Texas se conviertan a Jesucristo y le reciban como su único y suficiente Salvador. Cuando Salomón dedicaba el templo, él le pedía al Señor que si se humillaba a su pueblo sobre el cual su nombre era invocado, y clamaban y humillaban su rostro, él le pidió al Señor: responde desde los cielos y sana nuestra tierra. Es hora de clamar, hermanos, con la oración de Salomón. Es hora de decir, como el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Percibo en el este de Texas pastores preparados, pastores que aman la palabra, que aman a las almas, que quieren que la obra de Dios vaya adelante. Necesitamos entonces que el Espíritu de Dios nos llene. Necesitamos nombrar un responsable de oración. Y mi recomendación, porque lo viví cuando fui pastor en Cuba, lo viví cuando fui pastor en Hillcrest, que cada semana, desde Resurrección hasta Pentecostés, un día, puede ser viernes, sábado, miércoles, no sé, alguna de las iglesias del este de Texas, o varias, acojan un culto unido de oración. Y vamos a clamar, hermanos, y vamos a decirle al Señor: Señor, sana nuestra tierra. Es mi deseo que Dios me los bendiga abundantemente a todos y feliz Navidad.